Mañana vamos a tener clases ¿Sí? ¿Por qué tienen? porque habían dicho que había taller docente a partir de las 11:30. Ah, creo que a usted no le informaron, profe, Sí, sí me avisaron, pero no todavía. sé si es obligatorio. Tendré que preguntar si es obligatorio estar. A ver, ahora le escribo a Ale. ¿Cómo la tengo? Y le pregunto, y si me dice que sí, que tengo que estar en el taller, bueno, yo les aviso. Sí, sí vi. Bueno, ahí le mandé el mensaje y apenas me responde les digo, ¿sí? Eh, bien. Ah, antes que me olvide, vamos a tomar la asistencia ya. Así no me olvido. Esperen que busque ustedes son ese. Bien. Ahora sí. Aguirre Gaviria Victoria. Aguirre Gaviria Victoria. Vicky no está. Baltasar Ivana. Barbodini Valentina. Presente, profe. Vale. Bianchi Jessica. Está. Presente. Carrizo Erika. Presente, profe. Bien. Carrizo María Belén. Presente, profe. Ceballos Juliana. Presente. Chequemán Machado. Chequemán. Presente, profe. Claro Paola. Corchero María Candela. Presente. Bien. Esparza Florencia. Flor. Quijena Pamela. Presente, profe. Bueno. La Chaser Valentina. Ahí te vi. Presente, profe. Lobridge. Pamela. Presente, profe. Meléndez Rodríguez. Carol. Moine Melanie. Rodríguez, ahí te vi. Bien. Quiero estornudar. Moine Melanie no está. Mojica Tiziana. Presente, profe. Morales Agustina. Agustina, bien. Moros Jennifer. Presente, profe. Bien. Horta Díaz Belén. Horta, bien. Paulini Lautaro. Ahí está. Sí, profe, acá. Sí. Pinelli Candela. Presente, profe. Ponce Andrea. Sarrate Ivana. Ivana, ahí está. Silva. Presente, profe. Presente, profe. Ponce Profe, presente. ¿me escucha? Sí, escucho, no sé qué me habla. ¿Qué me habla? Bueno. Yo, profe. Le hablaba, yo estaba presente, no sé si me había escuchado. Sí, Ponce le puse presente. Ponce. También le puse a Esparza, que acaba de escribir. Gracias, profe. ¿Quién más? ¿A mí me escuchó, profe? Silva. Silva. Sí, a ver, acá está. No te puse. Silva. Bien. Tavares Agustina. Presente, profe. A mí no me nombró, Bien. profe. Sofi, acuérdate que viste que tengo la Listo. lista que no está por orden. Así que ya los nombro todos. Listo. Valles Ana. Presente, profe.
Bien. Vélez, Santiago, Maximiliano. Presente, profe. Zurita, ¿estás? Zurita, Ángeles. Presente, profe. Rinaudo, Lourdes. Miers, Tomás. Presente. Sí. Lourdes, bien. Presente, profe. Sí. Gudiño, Lucía. Presente, profe. Payares, Kimberly. Presente, profe. Valle Nuevo, Lourdes. Sí te puse presente más. Valle Nuevo, Lourdes. Ahora sí. Díaz, Valentina. Acá, presente. De Vasconcelo, Andrea. Presente, profe. Sánchez, Muria, Sofía. ¿Estás? Presente, profe. Sí. Laza, Sol. Presente, profe. Bien. Gechelín, Leandro. Presente, profe. Miers, Ignacio. ¿Se escuchó, profe? ¿Qué dije? Sí, Leandro. Ah, bien. Sí, sí. Carolina Vives. Presente, profe. Ortiz. Sí. Bien. Presente. Ortiz, Ariana. Presente. Ferreira, Rocío. Presente, profe. Medina, Damaris. Flores, Chávez. Dime. Presente, Medina, profe. Me anda lenta la compu. Medina, Damaris. Bueno. Valle Nuevos, Cándida. ¿Estás? Presente, Ahí profe. estás, te vi. Palumbo, Sofía. Presente, profe. Bien. Calderón, Acosta, Rocío. Bien. Listo. ¿Alguien que no nombré? Brenda. Profe, yo soy Rivadero Méndez Brenda. No sé si estoy en la lista. No te nombré o... No, no me nombró. ¿Cómo es tu apellido, Brenda? Rivadero Méndez. Méndez. Ujú. Profe Flores Daniela. Me conecté tarde, me parece. Me había nombrado antes. Ahí te... Rivadero... Para. Méndez. Daniela, ¿sos? ¿Dani? Brenda. Brenda. Sí, Daniela Flores. Para. Brenda. Flores, Daniela. Vamos a ver. ¿Dónde te tengo? Flores Chávez. ¿Dani? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Brenda, vos, ¿por qué no te tengo en la lista? Porque yo me inscribí hace poco, antes de ayer. Bien. Listo, sos nueva. O sea, ¿cuál es tu número de clase? No sé si la avisaron. Claro. No, normalmente no me avisas. Esta es tu primera clase, porque ayer no te anoté tampoco. ¿Puede ser? Claro. Sí, sí. Bien. Bueno. A ver. Bien. Brenda, cualquier cosa, vos podés entrar al classroom, podés ver Sí. lo que está ahí en el muro. Bueno, cualquier duda que tengas, me escribís las clases ya de lo que vamos viendo, ¿sí? Cualquier cosa que tengas Bien. duda o algo, me escribís, no hay problema. Bien. Bueno. Ahora lo que vamos viendo, estamos viendo lo que es, bueno, ahí me fijo lo que dice el chat. Estamos viendo lo que es pared abdominal para entrar en lo que es todas las que son las reparaciones de esta pared inguinal, que serían las hernias, ¿sí? Y vamos viendo un poquito de la anatomía de los órganos, o ayer nos quedamos en lo que es
la anatomía del intestino grueso, así que vamos a ir por ahí, ¿sí? Por ahí si hay algo que no entiendas, Sí, sí. me avisas. Perfecto. Bien, Nair, también es tu primer clase. ¿Ustedes son recursantes o son nuevas? ¿Cómo es el tema? Yo recurso. Rivadero Bien. recurso. Nair, ¿vos? Nair, ¿estás ahí? No, no se escucha. Bueno, luego me dejas en el chat, así no, para saber más o menos. Ahí está. Soy recursante, perfecto. Es para saber, porque por ahí cuando son recursantes pues, tienen más idea, entonces ya es más fácil para mí también. Bien. Brenda, tenés prendido el micrófono, no sé si querés apagar. ¿Se ve mi pantalla? ¿Ya se compartió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Genial, nos habíamos quedado en lo que era la anatomía del intestino grueso. ¿Sí? Sí, ahí, profe. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. El intestino grueso es lo que forma el marco, digamos, de la cavidad abdominal, por decir. Sí, tiene una longitud de 1,5 metros, eso va a ir variando, pero tiene ese diámetro de 1 metro y pico, 1,5 metros. Es la porción terminal del tubo digestivo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que el tubo digestivo empezaba en la boca y terminaba en la parte de lo que es el recto y ano? Esta última parte es la última porción, por decirlo, y habíamos dicho que el intestino delgado son asas intestinales fijas, ¿sí? Fijas a través de los mesos. A diferencia del intestino delgado, que era móvil prácticamente, si bien está fijo en la pared posterior de mi abdomen, pero son asas móviles que yo las puedo mover. A diferencia del intestino grueso, que son asas fijas, ¿sí? ¿Fijas a qué, profe? Recuerden que Al lo que meso. fijan, claro, son los mesos ok. que fijan hacia la pared, ¿sí? Ok. Bien. Este intestino delgado se conecta a través del este intestino grueso se conecta a través del intestino delgado por la válvula iliocecal, ¿se acuerdan que la habíamos visto ayer? Esa válvula es la válvula que se conecta en la primera porción del intestino grueso que se llama ciego, ¿sí? Ciego. La anatomía del intestino grueso es ciego, que lo tenemos en mi lado derecho, en el flanco, en la porción de lo que es la región inguinal, digamos, la parte inguinal, la fosa ilíaca derecha. Ahí yo tengo el ciego, se continúa por el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. Esa es la anatomía que tienen las porciones estas, ¿sí? Habíamos dicho que el intestino, todo lo que es el tubo digestivo, transporta el alimento, ¿sí? En la boca se llama quimo, y cuando va pasando por distintas partes del tubo digestivo, va cambiando de nombre, y en la parte del intestino se llama quimo, ¿sí? Profe. Perdón, el bolo alimenticio, sí. ¿Puedo ir más despacio? Sí. Bien. Les había dado lo que es la anatomía, cómo se divide el intestino grueso para su estudio, que son en estos nombres, ¿sí? Que es ciego, colon ascendente, colon transverso. A ver si tengo una imagen. Acá. El ciego, ¿ven? Que es la primera porción. Colon ascendente, el colon transverso, descendente, sigmoide, recto y lo que es el ano. En esta porción o última porción del tubo digestivo, recibe digamos, el quimo, que se llama así a lo que es ese bolo alimenticio que yo tengo en la boca y va pasando.
Y se acuerdan que habíamos hablado que el intestino delgado cumplía ciertas funciones de esas absorciones de hidratos de carbono, vitaminas, ¿sí? Que va como degradando de los alimentos. Cuando llega al intestino grueso, en el intestino grueso ya pasan a ser o a formarse los desechos, que se llaman, ¿sí? Que se forman y se transforman en heces, que es lo que es la materia fecal, que el organismo, todo lo que no le sirve, lo expulsa, ¿sí? A través de la materia fecal. El intestino grueso, la mayor función que cumple, entre otras que también cumple, es la absorción de agua, ¿sí? De ese quimo absorbe el agua, que el agua la utiliza, ¿no? Para todo lo que son los procesos metabólicos y todo eso, Al ¿sí? quimo, Sí. quimo se refiere al lo que queda del bolo alimenticio. Ah, Va ok. cambiando de nombre de acuerdo a donde en la boca se llama bolo alimenticio, cuando llega al estómago se llama quilo, ese bolo alimenticio, y cuando llega a los intestinos se llama quimo. Es lo mismo, cambia el nombre de acuerdo a dónde va, ¿sí? Yo Eso pensaba es, que era quimo cuando estaba en el estómago. No, primero era quimo y después kilo. no, yo tengo entendido que es al revés, Por eso yo la según había lo que yo estudiado como que estudio. primero era quimo y después era kilo. Bien, yo lo tengo en mi cabeza al revés, capaz que yo esté confundida. Puede ser también, ¿por qué no? Pero ya me saco la duda, porque para mí es así, toda la vida lo estudio igual y toda la vida lo dije igual. Pero bueno, eh, 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 eh. Es kilo, no estoy equivocada. Es quimo, o sea, sería, claro, ahí está, tenés razón vos, es kilo en el intestino y es quimo en el estómago. Vos tenés razón, así es. Bueno, ya lo corrijo después. Así es, quimo en estómago y kilo cuando ya pasa lo que son intestinos. Así es, bien, gracias por eso, que está bueno aclarar. Después lo corrijo antes de subírselos. Bien, lo que hace esto, la función del intestino grueso, justamente es almacenar todos estos desechos, que son líquidos, y los expulsa a través de lo que es la materia fecal, ¿sí? Volvemos a lo mismo que hablamos de las capas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo está compuesta esas capas de la pared del intestino? Que recuerden que es serosa, muscular, submucosa y mucosa. ¿Qué diferencia había entre las musculares del intestino delgado y ahora que ven las del intestino grueso? Algo así como que tenía 2 capas más, ¿puede ser? O una capa Bien, más. fíjense. Bien, ¿qué estructura de tubo digestivo tiene 2 capas, una capa más? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué diferencia ven ustedes de las capas, aquí, a las que son las del intestino grueso y el intestino delgado? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay alguna? Si no escuché mal, a usted dijo ayer que no hay ninguna diferencia entre el Que no intestino. hay ninguna, perfecto. Y no hay ninguna. ¿Por qué los remarco? Porque son las capas que ustedes tienen que saber para cerrar y para abrir. Cuando No es nos una haga técnica dudar, profe. quirúrgica. ¿Qué? No nos haga dudar. Es que yo quiero que ustedes razonen. Ahora, en el estómago, ahí yo tengo 3 capas musculares. ¿Se acuerdan? La longitudinal, la circular y la oblicua. ¿Bien? ¿Por qué les remarco lo de las capas y lo de las capas y lo de las capas? Porque yo quiero que ustedes las entiendan que son todas iguales y que para abrir y para cerrar, ¿sí? Cerrar cuando utilice suturas, cuando ustedes hablen de suturas, de la toma de ese tejido, va a ser lo mismo en estómago, en intestino delgado, en intestino grueso, ¿sí? La técnica que va a variar, el procedimiento, qué se va a hacer o qué no. ¿Por qué insisto esto? Porque si yo les pregunto y les cambio de intestino grueso al intestino delgado y ustedes se quedan así paralizados,
¿sí? Si yo les pregunto, bueno, ¿y con qué sutura utilizo para hacer el cierre en el estómago? Dice. Y están hablando de intestino delgado y se quedan así helados, así. No, para que me conteste con seguridad, si son las mismas capas y están compuestas por la misma cero, o sea, se cierran con la misma sutura. ¿Sí? Es por eso. Profe, Mamá, que soy jodido. Sí. la primera capa que dice una serosa que cubre la pared hace referencia al peritoneo visceral. Al peritoneo visceral, sí, es la serosa del peritoneo visceral. A ver. Esa serosa. Bien. Este colon está en las paredes y de la misma forma, ¿sí? La mucosa es la más interna, es la que está en contacto, en este caso, con las heces, ¿sí? Con lo que es el tránsito, lo que pasa por dentro del intestino, ¿sí? La mucosa. En estómago, intestino, en todo, la mucosa es la más interna, siempre. El colon derecho, bien, usted se divide en colon derecho e izquierdo. ¿Por qué derecho e izquierda? Por la mitad derecha y por la mitad izquierda. Es más, van a encontrar cirugías que se llama hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda, ¿sí? Este colon, que sería la parte de derecha, que abarca la derecha, el ciego, el colon ascendente y mitad de colon transverso, está irrigado principalmente por la arteria mesentérica superior. Y el lado izquierdo, que sería mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto, está irrigado. Irrigado quiere decir que lo irriga con sangre venosa, arterial, por la arteria mesentérica inferior. ¿Por qué les pongo la irrigación? Porque muchas veces... Profe, ¿lo puede repetir a Bien, los dos? sí. Cuando yo hablo de colon derecho o colon izquierdo, hago referencia a la mitad de las estructuras del colon que abarcan la mitad derecha y la mitad izquierda. Bien, la mitad derecha sería el ciego, que es la primera porción del intestino delgado, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Esas estructuras están irrigadas por la arteria mesentérica superior. Yo las pongo principalmente porque reciben un montón de otras ramas más, ¿sí? Por eso es principalmente por la arteria mesentérica superior. Profe, una consulta. Capaz que sea una pregunta sonsa, pero No importa, para eso. lo mismo. Sí, Sof. ¿Por qué usted dice en el colon derecho? ¿Es el derecho mío o el derecho del paciente? El derecho mío, el derecho de todos, del paciente tuyo, de todos, el derecho. Claro, pero yo lo voy a ver al revés, porque yo voy a estar de frente a él, a eso me refiero. Si estás de frente es el derecho del paciente. Ok, ¿Sí? gracias. No hay nada. Ujú. ¿Sí? Sería la parte derecha si yo lo veo al paciente de frente, porque es verdad que está de frente, es la parte derecha del paciente. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes van a hacer cirugías que se llaman hemicolectomías, derecha o izquierda, en donde se saca la mitad derecha y la mitad izquierda de estos órganos, de estos colons. Bien, y el colon izquierdo, que sería toda la parte izquierda, que abarca la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto, va a estar irrigado principalmente por la arteria mesentérica inferior. Estas arterias, mesentérica superior e inferior, son ramas colaterales que vienen y provienen de lo que es la aorta abdominal. Vienen que ustedes tienen la aorta que sale del corazón y pasa el tórax y pasa el abdomen. Esas arterias dan ramas, es como si fueran un tubo grande y que da mis brazos una rama que irriga un órgano, la otra otro, eso sí. Eso se llama colateral. Estas arterias mesentérica superior e inferior se desprenden de esta arteria grande que es la aorta abdominal. Les doy información para que sepan nomás. No tienen que saber de Profe, dónde se desprenden. Sí, una pregunta, yo me quedé con una duda de la clase de ayer, porque usted dijo que en el diafragma, digamos, en la cavidad torácica hay órganos que como que no estaban en contacto con la cavidad abdominal, o sí, algo así, pero estaban como selladas, digamos, como porque había en la cavidad torácica presión negativa, algo así puede ser. sí.
Lo que yo les quiero decir es que la cavidad torácica de la abdominal la separa un músculo que se llama diafragma. Ese músculo, bien, bien. o sea, está transversal, ¿no? Es como que yo tengo, a ver si tengo acá una hoja. Es como si, no sé, tuviera mi cavidad, esta es la que se ve, esta sería, así, qué horror el dibujo. Esta sería la parrilla costal de la costilla, ¿sí? Y el músculo se prende todo esto, desde el anterior hasta el posterior, este es el tórax y este es el abdomen. Me divide estas dos cavidades. Claro. Y es como si la sellara, ¿sí? Como si la sellara porque no hay pasaje de un lado, no tengo contacto, el hígado no toma contacto con el pulmón, por ejemplo. Claro. Sí, se van a conectar a través de quién. En el medio va a estar este músculo que se llama diafragma, ¿sí? Van a estar en contacto, pero va a haber un músculo ahí en el medio. Eso me sella las cavidades, ¿sí? Como que se mantienen selladas. Gracias. Bueno, eso hace ese músculo. Que sí tiene el pasaje de lo que es la aorta, el esófago que hemos visto, la vena cava inferior, pero eso están como bien. Cuando veamos todas cirugías de esófago, vamos a repasar un poquito ahí. Claro, como que no se tocan sus órganos, pero sí se conectan a través de las arterias, Claro, pasa las mamas. sí, Claro. sí, pero es ese músculo que divide las cavidades torácicas del abdominal. Un músculo que está como transverso, así se encuentra. No sé si tengo una imagen, acá no voy a tener, pero puedo buscar imágenes y les subo. Cuando veamos tórax, igual vamos a ver un poquito el repaso de eso. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué es importante la irrigación de los órganos? Porque en este caso muchas veces se va a producir, fíjense en que la arteria mesentérica superior también irrigaba el intestino delgado. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ayer se irrigaba todo lo que era el intestino delgado también. Entonces es importante porque cuando hay algún problema, que yo les comentaba, no sé si ayer o otra comisión, se producen infartos de arterias mesentéricas, que es el infarto, la obstrucción, o cuando tiene un aneurisma y se revienta, o cuando algo tiene O cuando tienen el colesterol muy alto también, profe. Y lo que hace el colesterol es justamente formar como capas de arterioma que va obstruyendo la arteria. Es más, la presión alta de los pacientes que sufren presión alta también se va como dañando esas arterias. Las arterias se van dañando y bueno, son más propensos a tener algún aneurisma. Claro. ¿Sí? Bien, estas arterias a veces nos dicen los cirujanos que van a introducir a un paciente que tiene un infarto de arteria mesentérica superior o inferior. Entonces yo al saber qué irriga, voy a saber qué voy a preparar, ¿sí? ¿Qué materiales necesito tener? Por eso por ahí es importante siempre saber la irrigación o qué va, ¿sí? Más allá de que cuando tenga que... Ustedes si tienen que hacer la resección, o sea, sacar la extracción de alguna parte del colon, cual sea que sea, no importa, no tienen un ilion. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los ilion que entraba por un lugar X la arteria? Bueno, en este caso no. Vieron que tienen el meso. Bien, esta irrigación viene por los mesos. Entonces yo lo que voy a ligar es liberarlo del meso. ¿Sí? Se libera. A ver si tengo una imagen. No, pero lo habíamos visto, creo que en el intestino. No me acuerdo dónde lo vimos, cuando vimos meso. Yo lo libero, ¿ven? Libero el asa. Ven que tiene un montón, yo tengo, por eso les digo, principalmente porque después de esa arteria salen un montón de ramas que irrigan. Se liga toda esta parte, se lo libera y se corta lo que necesito sacar, ¿sí? Se hace la sección, la ectomía, ¿sí? ¿Se entiende? Esta asa cuando profe. Bien, esa sería la parte de la irrigación. Cuando hablamos del ciego, que es la primera porción, ustedes van a tener el ciego, que es la primera porción del intestino delgado, grueso. Este ciego va a tener la válvula iliocecal, que es la que conectaba el intestino delgado, la última porción del intestino delgado, que ¿cómo se llamaba?
¿La qué, profe? La última porción del intestino delgado. El El ilion. El ilion. Bien, va a conectar el ilion con lo que es el ciego a través de la válvula iliocecal. De este ciego que es como una forma de un saquito, lo ven en la imagen acá, tiene esa forma así, de aquí se desprende el apéndice, ¿sí? Este apéndice secal, que normalmente este apéndice cuando se inflama, ¿sí? Cuando se inflama el apéndice, se hace una cirugía que se llama, que ustedes la conocen, apendicectomía, es una de las cirugías más Profe, frecuentes que hay. ¿es verdad que el apéndice no sirve para nada? En realidad el apéndice forma parte de lo que son, digamos, parte de ayuda a lo que es ¿cómo se llama? La inmunización, digamos, ayuda a toda esa parte de la destrucción de bacterias y todo el sistema inmune, ayuda a esa parte. Pero bueno, sin él no pasa nada, eso pasa. Que sin el apéndice sigue funcionando porque tiene un montón de otros órganos o estructuras, como por ejemplo las placas de Peyer y todo eso, que me ayudan en todo lo que es la parte a seguir esta destrucción del sistema inmune que tenemos nosotros. ¿Sí? Es un órgano que pertenece al sistema inmune. Eso hace. Lo que pasa es que por ahí dice uno, el apéndice no sirve para nada porque no pasa nada si se lo saca, porque normalmente ese apéndice a veces a veces se llena o de materia fecal o se inflama y se le tiene que sacar, obviamente, porque si no se hace una peritonitis, que la peritonitis es cuando este apéndice se revienta, se rompe. Peritonitis es porque produce una inflamación del peritoneo y no es que no sirva para nada, cumple su función, pero no pasa nada, o sea, sigue funcionando el sistema inmune si el apéndice no está. Eso pasa. Profe, Sí. ese término que saben usar de abdomen rígido, ¿es por una peritonitis? Puede ser ocasionado por varias cosas el abdomen, porque recuerden que ustedes sé bien a qué se refiere cuando habla de abdomen rígido, pero pueden ocasionarse por un montón de cosas alguna patología en el abdomen, no solamente por el apéndice. Sí, porque por ahí si se perfora una víscera o si hay o sea, cualquier estructura puede ocasionar alguna patología al nivel cavidad abdominal. Sé bien a qué hace referencia eso, si es por eso, porque en realidad cualquier patología puede producir una inflamación, digamos, o alguna, no sé si se llama inflamación, pero algún trastorno en la cavidad abdominal, ¿sí? Porque puede ser no solo por el apéndice, hay un montón de otros órganos que pueden producirse una perforación, o es más, en el intestino grueso tenemos divertículos, que esos divertículos son como glandulitas que a veces se inflaman o se hacen grandes y son sangrantes o son perforantes, o también ocasionan trastornos, ¿no? En la cavidad abdominal, y son cirugías que tienen que entrar de urgencia. Entonces Profe, puede ser por un montón de otras cosas, sí. en la parte inferior, ahí que dice en su parte inferior se proyecta el apéndice vermiforme. Sí. ¿Sería la última parte del intestino grueso? Claro, serían desde el ciego. O sea, la apendicectomía se hace cuando es la inflamación del ciego. No del ciego, del apéndice. Ah, Quiere decir que yo tengo el ciego, este es mi ciego, y que del ciego se desprende el apéndice. Entonces, si se inflama este apéndice, esta estructura que es el apéndice, ahí se hace la apendicectomía. Este apéndice tiene una irrigación que es la arteria apendicular, que fíjense en que es rama de la mesentérica superior. Entonces se liga. ¿Se acuerdan que ustedes tienen el mesoapéndice? Porque también está fijo el apéndice. Entonces el apéndice, yo para sacarlo y ligar, yo tengo que ligar la base del apéndice y la arteria apendicular también para sacarlo. ¿Sí? A veces sí. ¿Profe? Sí. El apéndice se irriga por la arteria
Apendicular. Ujú. apendicular, que proviene de la arteria mesentérica superior o inferior. Superior. Es una Ah, rama. Vieron que hablamos de las ramas y colaterales y todo eso. Si ustedes van a un libro de anatomía, yo siempre les digo lo mismo, uno le da lo básico nada más que sepan, pero si ustedes van a un libro de anatomía, obviamente que están invitados a estudiar la anatomía a profundidad, van a ver que las arterias se forman de rama, de otra rama, ¿sí? Es como que tienen un montón de ramas, no van directas, y no va directa al claro. otro, ¿sí? Para la forma, es como la gástrica derecha e izquierda, no se forman de una sola, ¿sí? Sino es rama de la arteria hepática derecha, ¿sí? Es como que tiene un montón de ramas, uno le da la básica, así como para que ustedes sepan. Igual acá, Profe, disculpe, ¿de la superior o de la inferior entonces? de la superior, ¿qué irrigaba esta parte? ¿Se acuerdan que si yo tengo que mi ciego, mi colon ascendente y la mitad del colon transverso lo irriga la arteria superior, La la parte derecha. mesentérica superior, claro, la parte derecha, Izquierda, ¿no es? Ah, no, derecha. este es derecho. Y O sea ustedes que el recuerdan, apéndice sería la primera parte del colon del ciego. en realidad el apéndice se desprende del ciego. Es como si Ah, fuera ok, no una sería cola. como... Es como si yo tuviera el ciego y tiene una cola ese ciego y esa cola se llama apéndice. Ah, ok. ¿Sí? No pasa a ser parte de la primera porción del colon, sino que es el apéndice es un órgano, una estructura que se desprende del ciego. Es como si el Profe, ciego tuviera una cola. ahí se me hizo una confusión. Cuando el intestino grueso se conecta por medio del... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Al Del ilio. intestino del ilio, al intestino delgado. ¿En qué proporción sería que se conecta? Porque ¿es por encima del apéndice o por debajo? Por encima. Ah, listo. O sea que sería ahí en esa parte transversal que está cortada. Claro, sería como si conectara de acá, ¿no? A ver, vamos a ver si tengo una imagen. ¿Ven? Esta es la imagen. Y en esa imagen ahí encontraría. ¿Cómo? Ahí el apéndice, ¿dónde Acá se está, mira. encontraría? Ahí hay una colita Ah, chiquita. ahí está. Tope. Es que no lo... Ahí está. Ahí lo No, vi. obvio que Sí, no está se medio ve. transparente. Sí. Ah, listo. Ya se me aclaró la confusión. Gracias. No, por favor. Profe, Sí, la peritonitis se da con la inflamación de que del peritoneo. claro, cuando se rompe este apéndice se produce una inflamación porque hay una infección. Ah, ¿Sí? Hay una infección y esa infección produce que la membrana del peritoneo se inflame. Profe, Sí, entonces la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso está en el ilion, que se conecta con el ciego. con el ciego. Entre el ilion y el intestino grueso se conecta con el ciego, digamos, ahí desemboca. En la primera porción de las asas intestinales de intestino grueso. ¿Eso me preguntaba? Sí. Bien. Esa sería la conexión que tienen estos dos. O sea, que viene toda la materia y se desemboca acá, en el ciego. Y el apéndice se desprende más abajo, ¿ven? Esa es la colita. Es como si el ciego tuviera una cola, bueno, ese es el apéndice. Cuando este apéndice se inflama, duele mucho, y entonces se tiene que sacar. Entonces ese apéndice, esa cirugía se llama apendicectomía. Ectomía, la extracción del apéndice. Entonces se liga en su... Sí, Hay posibilidad, profe, porque, por ejemplo, a mi hermanito siempre se le inflama y lo dejan internado y no se lo sacan. O sea, lo dejan internado y le dicen que es porque baje la inflamación, pero no lo operan. Y ya le pasó como 2 veces. Sí, a mí la misma ¿A qué punto tiene que llegar para que lo saquen? en realidad lo ideal sería que como que lo saquen, pero
también se trata, porque al ser la inflamación se trata con medicación y eso vuelve a su normalidad, capaz que no esté indicado la extracción. ¿Por qué le dicen que no? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué dicen? Tiene 10 y el año pasado le pasó 2 veces. O sea, porque la primera vez lo dejaron internado en observación 2 días. O sea, cuando le entró el martes y salió el miércoles a la tarde. Y después le volvió a pasar y de vuelta lo dejaron internado, lo medicaron, pero no se lo sacaron. ¿Y qué le dicen? No sé qué. No, le dicen que con la medicación se va a desinflamar y que bueno, que ya está. A mí también me pasó, profe. Pero eso es de 16. Ahí no corre riesgo de que se reviente. Me internaron 4 días y con la medicación me dijeron de que se desinflamó y que ya está, se fue. Claro, porque a veces se desinflama y no hace falta operarlo. Pero eso Ahora, también no tiene que ver, profe, con la alimentación que tenga uno y demás. a veces influye, a veces no, porque hay gente que en realidad a veces se obstruye o a veces pasa materia fecal hacia el apéndice y se puede inflamar, ¿no? No sé si depende de la alimentación. Y en cuestión de tamaño, profe, lo tuviéramos que medir, ¿cuánto mide? Mide aproximadamente 10 centímetros, puede medir, va a ir variando porque el apéndice también, así como se encuentra aquí, ustedes lo pueden encontrar con otras formas, por decirlo, que va como pegado, por decir, atrás de esa serosa que tiene, hacia atrás del ciego, y ya vamos a ver Sí, cuando algo así veamos nos enseñaron apendicectomía, ¿sí? en Morfo, profe. Y cuando veamos la apendicectomía, que será después del término de Berernes, ustedes van a ver primero apéndice para saberlo y después van a ver todo el resto de la otra cirugía. Van a encontrar que tiene distintas formas, pero de tamaño mide aproximadamente entre 10 centímetros, puede variar entre paciente y paciente también, y por supuesto que estamos hablando de un adulto, ¿no? Hay apéndices que son o más cortos o re largos, hay apéndices que son re largos, y a veces se inflaman y quedan bien rígidos, se los ve y se los identifica perfecto, y a veces cuesta como identificarlos porque están como adheridos hacia la parte posterior del ciego. Sí. A mí me pasó que yo soy de Neuquén. Sí. Y me pasó que tuve todo un año con episodios así también que me internaban, me dejaban 3 días en observación. Supuestamente eran quistes de ovario, que las mujeres comúnmente, la profesora también de práctica nos dijo, sí, que lo suelen confundir. Y estuve varias veces internada porque, bueno, siempre tenía los mismos episodios, pero con analgesia, antibióticos se me pasaba. Me mudé a Córdoba, me volvió a pasar lo mismo, y me hicieron una ecografía y me dijeron, no, es el apéndice. Así que me lo terminaron sacando. Claro. Pero después de eso no tuve más episodios. No eran un quiste ovario, era el apéndice. Era el apéndice, estaba jodiendo. Lo que pasa es que a veces, no sé qué depende que no lo saquen, pero la mayoría de las veces cuando tienen, obviamente que capaz que depende del grado de dolor y de inflamación que tenga porque se hacen los estudios, y de ahí se determina sacarlo, es más. Corre menos riesgo también, ¿no? Porque por ahí quizás puede llegar a eso, justamente una peritonitis. Y en cuanto a la mujer, se acuerdan que lo habíamos hablado también, cuando hablamos, no me acuerdo si era, que fue cuando hablábamos en los mobiliarios y todo eso, que yo, no sé si era con ustedes, pero está perfecto que la profe se los haya nombrado, porque a veces cuando entra un síndrome que parece de apéndice, en la mujer puede ser justamente un quiste de ovario o puede ser un embarazo ectópico. Entonces, cuando vamos a preparar la sala, el apéndice, la cirugía de apéndice se hace con el paciente en posición de cúbito dorsal. Pero si yo voy a hacer un procedimiento de quiste o de un embarazo ectópico o de algo, la posición es ginecológica. Entonces ahí tengo que prever que o la cama tenga la apertura, ¿sí?, para poder introducir el espéculo, o que yo pueda llevar las pierneras a mi sala, por si en vez de ser un apéndice, termina convirtiéndose la cirugía en un quiste de ovario o en un embarazo ectópico. ¿Sí? Eso también normalmente sucede
cuando son cirugías que entran de guardia, ¿sí? Cuando es programado no, porque normalmente el paciente ya se hizo varios estudios, ya está internado desde el día previo, con medicación, con analgésicos, ¿sí? Pero la mujer corre, se puede confundir muchas veces, porque es en la misma zona, ¿sí? Es en esa misma zona donde es la fosa ilíaca derecha. Ahora, si es en la izquierda, ya sabemos que no es apéndice, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es importante, que está muy bueno que la profe de práctica se los haya dicho, porque a la hora de prepararnos, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, doy por entendido. Bien. Sí, profe. Como no los Sí, veo, profe. no veo si me hacen nada. Estamos acá. Bien, en la parte de... Nosotros tenemos el ciego, recuerden que ahí tenemos el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoide y el recto. El recto ya es la última porción de este sistema digestivo que se va a extender desde el colon sigmoide hasta lo que es el ano, ¿sí? En el recto tenemos dos esfínteres. Un esfínter que es involuntario, que es un esfínter interno, que es el esfínter que me da el deseo a mí de ir al baño, de evacuar, ¿sí? Ese esfínter, cuando, digamos, la materia fecal llega hasta ahí, es el que me da el deseo. Y después tenemos el esfínter más externo, que es voluntario, que es el que yo manejo, ¿sí? Este recto tiene una longitud de 20 centímetros aproximadamente, y lo que tiene son estos dos esfínteres. Y recuerden que todo el aparato digestivo tiene músculo liso, ¿sí? Los músculos lisos son músculos involuntarios, ¿sí? A diferencia del músculo estriado, que el músculo estriado es un músculo que yo lo encuentro por ejemplo, en mis extremidades, ¿sí? Que va en contacto con los huesos. Que el músculo estriado es voluntario, ¿sí? Excepto que es cuando estudien la anatomía del corazón. El corazón tiene el músculo cardíaco, que el músculo cardíaco tiene fibras estriadas y fibras lisas, que es lo que me permite las estriadas tener la fuerza para el bombeo, nada más. Pero no quiere decir que sea voluntario, yo no lo manejo. Yo no le digo al corazón bombea, ¿sí? Eso se refiere cuando hablamos de involuntario e involuntario, ¿sí? ¿Puede repetir el otro músculo del recto? El primero dijo que es esfínter, que ese es involuntario, y el otro es... El voluntario, que es un esfínter externo. Listo, gracias. Profe, sí. ¿el esfínter involuntario está entre el colon sigmoide y el recto, o entre el recto y el ano? Es como si tuviera el recto, yo tengo el esfínter, una porción que no tendría nada, y el esfínter voluntario. Es parte del recto, digamos. Ah, bien. No está antes del sigmoide, sino es parte del recto. Y acá, cuando les habla de las fibras musculares del músculo liso o estriado, es porque yo le he estriado, al ser un esfínter voluntario, yo puedo, vienen que ustedes pueden tener la fuerza, obviamente, que se ayude con los músculos pélvicos. Yo ese esfínter lo puedo, es el que yo controlo, ¿sí? Que yo controlo si voy al baño o no voy al baño. Vieron que a veces uno se puede aguantar, es como la orina. Ustedes van a tener, cuando le damos uretra, que tienen esfínter involuntario, que es el que me da el deseo de orinar, y el voluntario, que es el que yo manejo si voy a orinar o no. En este caso pasa lo mismo, ¿sí? Tiene dos esfínteres, uno que me avisa que hay que ir al baño, y el otro que yo lo controlo, voy, ¿sí? Profe, ¿puede repetir entre cuál se encontraba, entre qué se encontraba cada uno? En realidad se encuentra en la porción del recto, ¿sí? Vamos al recto. ¿Dónde estaba el? Acá. Acá se encuentra la porción del recto. En este trayecto yo tengo el esfínter voluntario, involuntario, y el esfínter voluntario, que es el que está más inferior, más hacia abajo, más externo. Ah, ok. ¿Sí? Acá yo les puse una imagen para que ustedes vean cómo es el intestino real. Ven que tienen estas abollonaduras, ¿sí? Son técnicas, y a diferencia del liso, miren cómo es el liso. Lejos está. Este es el liso. ¿Ven que no tiene lo mismo?
Así lo pueden identificar entre liso y delgado. Entre delgado y grueso. Bien, esta sería cómo es la anatomía, ¿sí? Tiene cómo se desprende el apéndice. O sea, el delgado, profe, es el liso y el grueso es el que es así. Exacto. Si ustedes ven un asa que tiene estas abollonaduras que se le llaman, es porque es un asa gruesa, un intestino grueso. Igual ustedes van a ver que el intestino grueso también es más grueso y el intestino delgado son asas más finas, más finitas. Excepto que está obstruido y se llega a expandir, ¿sí? Pero si lo ven ¿Cómo, normalmente... profe? O sea que el intestino grueso tiene músculo liso. Todos tienen músculo liso. Todos tienen músculo liso, excepto que hablemos de esfínteres o algo. Lo que yo les hablo es el asa, ¿ven cómo la ven? Que acá se ve como si tuviera, se llaman abollonaduras, o sea, como si tuvieran globitos, ¿ven? ¿Ven? Se ven los globitos así. En cambio, en el intestino liso, el intestino delgado, es liso esta pared, no se ve así. Eso es lo único que les estoy diciendo. ¿Se entiende? Miren la diferencia. De cómo ven un intestino delgado, ¿ven? Es liso. ¿No? ¿Tiene músculo liso? Sí. ¿El intestino grueso tiene músculo liso? Sí. Pero es como yo lo veo, al asa intestinal, como veo el asa intestinal. Si yo tengo un pedazo de intestino grueso y un pedazo de intestino delgado, yo lo sé identificar porque el delgado es liso, o sea, es lisa, su superficie es lisa, y el intestino grueso tiene esas abollonaduras, y esas tenias, que se llaman. Solamente le estoy dando una información anatómica, cómo lo pueden identificar, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, ok, ahí me queda más claro. Bien. Cuando hablamos de, ¿se acuerdan que habíamos nombrado que a su vez este sistema digestivo tenía glándulas anexas digestivas que ayudaban a lo que era la digestión? Que era el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. ¿Se acuerdan? Bien, bueno. ¿Duda y entendido? Bien. El hígado, ¿que dónde se encuentra el hígado? ¿En qué región? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo encuentra el hígado? En la región de las vías biliares. Pero el hígado, si yo lo tengo que dividir en las regiones mías, en el abdomen cerrado, ¿dónde lo encuentro? Por debajo del diafragma. Viene del hipocondrio derecho. Ah. Cuando hablamos de región, ¿sí? Ahí yo encuentro el hígado. Ocupa la mayor parte del hígado. El hígado es la glándula que nosotros tenemos en nuestro organismo más grande que vamos a encontrar y pesa alrededor de 1.4, 1,5 kilos pesa, así es grande. Imagínense que ocupa casi todo el hipocondrio derecho. Y es un órgano macizo, un órgano que no es hueco. Vieron que hablábamos de órganos huecos y macizos. El órgano hueco, como el estómago, o como los intestinos, este hígado es un órgano macizo, ¿sí? No es hueco. Está situado, por supuesto, como decía Jessie, por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho, ¿sí? Este hígado se rodea por el peritoneo visceral y como aparte tiene una membrana propia que se llama membrana propia del hígado, que es una cápsula fibrosa que lo recubre a su vez al hígado. Bien, el hígado produce la bilis. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que la vesícula biliar solamente la almacenaba y no la produce cuando veíamos vías biliares? ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. ¿Tiene una membrana, como dijo? Una membrana que se llama cápsula fibrosa del hígado, una membrana propia del hígado. O sea, solamente produce y no almacena. Claro, no, la produce, ¿quién la almacena? La vesícula. Vesícula. Porque vieron que es como un saquito que yo tengo la bilis. Muchas veces se confunde que la vesícula produce la bilis y no, la vesícula solamente la almacena la bilis, no la produce. Y bueno, en el hígado se llevan a cabo un montón de vías metabólicas. Por eso es muy importante el hígado, porque en el hígado se degrada el alcohol, la medicación, bueno, un montón, almacena glucógeno. El glucógeno es el azúcar nuestra que nosotros ingerimos, el azúcar viene que se llama glucosa. ¿Se les resuena la glucosa?
Sí, profe. Sí. Sí, profe. La glucosa es permeable a las paredes de la célula. Entonces la célula lo que hace es transformarlo en glucógeno para almacenarlo y tener de repuesto por si me baja el azúcar en sangre. ¿Sí? Más allá que el páncreas se ocupa de eso, el hígado también es un almacenador, ¿sí?, de este glucógeno, de este azúcar, y una glándula que se ocupa de muchísimas vías metabólicas, que no vienen al caso, es solamente para que sepan la importancia que tiene este hígado. ¿Sí? Este Profe, hígado, sí. ¿y qué pasa cuando una persona le tiene que sacar la vesícula porque no hay lugar donde se almacene el Bueno, bilis? claro, no importa, pero el hígado ya lo tiene, entonces el hígado lo va expulsando hacia la vía biliar, no hay problema. No es que deja de producir bilis porque no tenga dónde almacenarse. Claro, claro. O sea, en vez de almacenarlo directamente lo larga, por así decirlo. Claro, así es. Sí, Profe, una se sigue pregunta. produciendo. Sí. ¿Cómo se llamaba la capa que tenía propia del hígado? La cápsula Ahí fibrosa. está, cápsula fibrosa. Sí, ¿Y esa una está por cápsula. encima del peritoneo? No, o sea, en Visceral. realidad estaría el hígado y el peritoneo visceral. Entre las dos formarían una, en realidad. Si usted lo quiere Profe, identificarnos, sí. acá en el dossier dice que desintoxicar de sustancias como el alcohol y Así es. excreta fármacos, entre otras funciones. ¿Qué significa eso? Lo que les nombraba recién, son vías metabólicas, todo eso es química, ¿sí? Que hace el trabajo que hace la célula, ¿no? Son las vías, por ejemplo, cuando uno toma alcohol, se toma una Sí. cervecita, bien. Eso, el hígado, ¿qué hace? Hay una vía metabólica que degrada ese alcohol, ¿sí? Lo degrada y es como si, no sé, lo procesa y elimina las toxinas. Eso hace el hígado. Tiene Profe. una vía metabólica que ayuda a eso. Sí. Entonces sería que el hígado es como un filtro, el filtro del cuerpo. Sí, hay varios, porque también tenemos el riñón, ¿sí? Cada cosa que yo ingreso a mi organismo, cada cosa que yo ingreso, los órganos en general, porque fíjense en que como hablamos de la digestión, enzimas, hay vías metabólicas, hay un montón de cosas, todo eso es química, ¿sí? Química biológica. Todo mi cuerpo, mi organismo actúa frente a diferentes cosas, ¿sí? En el alcohol actúa, me filtra el hígado, el riñón, que el riñón es un filtrador principal, digamos, de todas las sustancias, y mi hígado también me ayuda a metabolizar el alcohol, como el fármaco. Ahora, ¿por qué siempre se dice que no se debe tomar alcohol vieron que a veces los chicos, o hay gente que toma pastillas y toma alcohol, por gracia? No sé si... Sí. Bien. Eso es pésimo, ¿por qué? Porque la vía metabólica que degrada ese alcohol es la misma vía de síntesis de ese alcohol que utiliza el hígado para los fármacos. ¿Sí? Entonces Aparte tienen el efecto contrario, o sea, el alcohol a la pastilla, entonces... Sí, más allá de eso, que no cumple la función. Pero hay gente que toma medicación para como que le pegue más fuerte el alcohol, ¿viste? Sé qué piensan. ¿Profe? Sí. A Pamela Lobrich se le cortó la luz, por eso se desconectó de la clase. Bueno, qué pena. Bueno, después que me avise. Vi en el grupo que pusieron algo. Bien, todo eso son vías metabólicas que hace o funciones que cumple el hígado, ¿sí? Entonces, cuando esto se va dañando el hígado se va como lastimando. Vieron que a veces se hacen la cirrosis. La cirrosis es las lesiones que tiene este hígado que lleva a lo que es puede o no llevar, obviamente, un trasplante de hígado, porque el hígado se trasplanta también. Se hacen cirugías cuando el hígado deja de funcionar, cuando ya no puede funcionar y cumplir esos ciclos que cumple metabólicos, se lleva a cabo. Obviamente que hay 20.000 formas de trasplante de hígado, puede ser congénito, puede ya venir paciente por una patología previa, entonces no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero lo que se refiere cuando es la vía de degradación del alcohol y fármacos del apunte, quiere decir que químicamente ese hígado funciona, vieron que cada órgano tiene una función que se llama fisiología, ¿sí? Ahí habla de la función y todos los procesos químicos, que eso solamente se estudia
la función, digamos, nosotros lo que ustedes ven acá es la anatomía topográfica, nada más, lo que ustedes pueden ver y observar. Todo lo otro es la función que cumple este hígado, ¿sí? ¿Se entiende? Son vías metabólicas, como lo cumple el estómago, el intestino, el páncreas, el vaso, el riñón, todos los órganos, ¿sí? Es una de las funciones que cumple este hígado. ¿Les quedó claro? ¿Ahí? Sí, profe. Bien. Bien. Este hígado está irrigado por la arteria hepática, ¿sí? Y la vena porta, que son, vasos sanguíneos. La arteria hepática también viene de lo que es la aorta, ¿sí? Y la vena porta también son ramas de lo que es la vena cava inferior. Bien, esto es cómo está, cómo se distribuye esta vena, ¿ven? Por atrás del hígado pasa lo que es la cava inferior, la vena cava inferior, ¿ven? Y forma la vena porta, que es una rama de eso, no importa. Solo tienen que saber que lo irriga la arteria hepática y la vena porta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando ustedes vean hepatectomías, ustedes van a sacar, primero van a ligar, ¿se acuerdan que el hígado tiene un ilion, que es donde ingresan estructuras anatómicas? En este caso sería la arteria hepática, la vena porta, y sale el conducto biliar, ¿sí? Parte del conducto, que en realidad es el conducto hepático. Profe, Este es el ilion, sí. ¿de qué arteria viene la vena porta? La vena es de una vena, viene de una vena, rama de la vena cava. En realidad, sí viene de ahí. En realidad, si usted va a un libro de anatomía, la vena porta se forma por un montón de otras venas que vienen rama de la cava y rama de otras venas, forma la vena porta y ahí que es la que ingresa al hígado. Pero bueno, eso ya es como mucho más anatomía. Pero es rama de la vena cava inferior, una de las ramas. ¿Sí? Recuerden que vena es de vena y arteria va de arteria. Esto es un ilion. Recuerden que el ilion era por donde ingresan o egresan estructuras. ¿Sí? Bien. Profe. ¿Qué tenían? Sí. O sea, por lo que veo ahí en el dibujito es como más fácil extirpar el lóbulo izquierdo del hígado que el derecho, porque ahí pasa todo, digamos. Claro, en realidad en los dos, vieron que el hígado se divide en derecho e izquierdo, pero a su vez van a tener una división que es cuadrado y caudado, son otros lóbulos más pequeños, y va a depender en realidad qué quiero o qué necesito extirpar. Esto que ustedes ven es la irrigación que recibe, se llama sistema portal, que es la irrigación que recibe cada lóbulo, porque ustedes lo estudiaron al hígado en anatomía como derecho e izquierdo, pero el hígado se divide en 8 segmentos, que no lo vamos a ver porque es meterlos en un lío, pero se divide en 8 segmentos. ¿Quién lo divide? Todo el sistema portal, ¿sí? Que serían estas venas que ven acá, ¿sí? A ver si se ve un hígado más. ¿Ven? Ustedes lo estudiaron derecho e izquierdo, creo, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo estudiaron el hígado? Sí, derecho e izquierdo. Bien. Si ustedes ven la cara inferior del hígado, el hígado tiene otros lóbulos, que son el caudado y el cuadrado, ¿ven? Pero a su vez, internamente, el hígado, y lo hace internamente, digo, porque fíjense cómo se va dividiendo las venas, internamente se dividen en lóbulos, que son 8 lóbulos, o sea, 8 segmentos, son segmentos, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a ver porque si no lo vieron antes, un montón para ustedes, ¿sí? En realidad va a depender, no depende de que sea más fácil o no, sino de qué patología pueda llegar a tener o dónde se encuentra, ¿sí? Pero sí se tienen en cuenta los segmentos porque es donde va la irrigación esa portal de la porta y se pueden ir extirpando segmentos también, va a depender. Pero cuando yo hago una hepatectomía completa, total, tengo que tener en cuenta los medios de fijación porque es lo que voy a sacar y es donde voy a volver a unir en el caso de que ponga un hígado nuevo, ¿no? Una hepatectomía completa por trasplante.
¿sí? Entonces, así como saco, si lo ligo y lo saco, es donde tengo que volver a hacer la anastomosis para que haya irrigación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Este hígado, la glándula tiene un montón de medios de fijación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que todos los órganos tienen medios de fijación? Y el hígado en particular tiene varios medios de fijación, como por ejemplo la vena cava inferior, que es esa vena que pasa por atrás del hígado. Esta vena, más allá de que le da irrigación, sirve como medio de sostén, ¿sí? También posee ligamentos, o varios ligamentos, que tenemos el ligamento redondo del hígado, el ligamento suspensor, el ligamento falciforme. Acá lo pueden ver cómo son los ligamentos de sostén del hígado, el ligamento triangular derecho e izquierdo. Esto que ven acá es el diafragma, ¿sí? Es el músculo ese diafragmático que me divide tórax de abdomen, ¿sí? Entonces al músculo diafragma se van a unir el ligamento coronario del hígado, el ligamento triangular derecho e izquierdo, el falciforme, ¿ven? El ligamento redondo. Se llaman así, son los ligamentos de sostén que tengo para este hígado, ¿sí? ¿Ven? Sí. ¿Y esos ligamentos, profe, vienen de la vena cava inferior? No, no vienen de la vena cava. La vena cava sirve también de sostén. ¿Ven qué pasa por atrás? Claro. Este es O el sea, único además ligamento de que la... ustedes van a encontrar que hace este ligamento de la vena cava fija la vena cava hacia el hígado, pero de la vena no se desprende el ligamento, ¿sí? Claro. Es lo único ligamento que ustedes van a encontrar, porque se acuerdan ¿Y que sí. todos esos ligamentos hay que saberlos? Es importante saberlo a la hora de que tengan que sacar este hígado. Porque si yo tengo que sacar el hígado, yo tengo que saber qué voy a ligar y qué voy a sacar. Si no se nos acuerda, bueno, no importa, nos vamos a ir viendo sobre la marcha. Quizás cuando veamos las cirugías en la técnica quirúrgica, vamos a ir viendo qué ligamentos son importantes o no. Todos son importantes, pero vamos a ir viendo de acuerdo al procedimiento quirúrgico, ¿sí? No se vuelven locos, ¿no? Es para que sepan que existen, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ven? Acá lo pueden ver. Este es el ilion, miren cómo se desprende la vesícula biliar, los conductos císticos, la arteria y la vena porta. ¿Ven? Bien. ¿Cuánto hígado? El hígado no... Está bueno que ustedes, en realidad, hubiera estado muy bueno de que el ligamento se los hayan dado, porque es lo que es el medio de sostén del hígado, del órgano, y todos los medios de sostén yo los tengo que saber. ¿Por qué? Porque es lo que voy a sacar para sacar el órgano. Por eso los tengo que saber, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo en la marcha. Por ahí un embole que no les hayan dado. Es como los ligamentos del útero. ¿Los vieron, los ligamentos del útero? No. Creo que no. Claro. Yo, para hacer una histerectomía, que es la extracción del útero, necesito liberar todo eso. Entonces ustedes en la técnica quirúrgica van a tener que aprender cuántos ligamentos hay, qué ligamentos son los que voy a seccionar para poder sacar. Por eso es O importante. sea, que por ejemplo acá en el hígado, profe, tenemos que, para sacarlo o para seccionarlo, tenemos que cortar esos medios de fijación, digamos, como la vena cava inferior, los otros ligamentos y demás. Claro. Ah, ok. Por eso es importante, justamente hablamos con un alumno de la comisión anterior, que él me preguntaba, primero, ¿para qué era esta materia? Y segundo, ¿por qué era importante la anatomía, ¿no? Y combinadas ambas. Y yo les explicaba que esta materia ustedes van a ver las técnicas quirúrgicas, o sea, todos los procedimientos quirúrgicos que se operen, ¿sí? De cada órgano o cada parte del cuerpo. ¿Y por qué es la anatomía importante? Porque yo necesito saber la anatomía de ese órgano o lo que sea para poder operarlo. Si no, no van a entender. ¿Sí? Profe, nada que ver la pregunta, pero ¿usted está como profe también de tercero en técnicas? No. No sé qué profes hay. El otro día conocí dos profes, José y
No me acuerdo el otro nombre. 2 profes así, no estoy. ¿Por qué, Jessy? No, porque quería saber si la podíamos tener de vuelta el año que viene. No, bueno, tienes suerte. No estoy, no estoy ahí. Pero los profes son re piola, por lo menos los 2 que yo conocí son súper piola. Y me dijeron a alumnos que recursaron que también era bastante llevadero. Lo que pasa es que técnica quirúrgica 1 tiene como la base de técnicas y es más embole, digamos. Pero técnica ya en 3 ya ven más cosas más lindas. O ya tienen, al tener la base quizás les es más fácil, supongo. Pero ojalá sepa explicar como usted, profe. A mí por ahí, si no me entiende, me gustaría que me pregunte esas cosas, porque trato de hablarle muy criollo a veces. Hablo Yo así. por ahí me pierdo y por eso le pregunto 80 veces. No importa, es para eso estamos. Imagínense, el alumno anterior me tuvo fácil de mover, estaba hablando 10 minutos, sacándose todas las dudas, justamente para eso estoy. Bien, bueno, terminamos con esto, así terminamos la anatomía, nos perdemos en esto. Ahí cuando hablamos de vesícula, recuerden que la vesícula estaba en la parte, en la cara inferior del hígado. Todos los órganos van a tener cara anterior, y cara inferior, cara y superior, ¿sí? Son las caras de cómo está el hígado. En la cara inferior del hígado se encuentra adherida esta vesícula biliar, que cuando se tiene que sacar, yo la desprendo, digamos, de ese meso, en realidad no es un meso, es como si fuera el peritoneo visceral, que se adhiere, ¿no?, a lo que es la parte inferior del hígado, y yo lo que hago es desprenderlo de ahí. Es como un saco, se le llama piriforme porque tiene forma de pera, ¿sí? De pera, por eso se llama piriforme, y mide entre 7 y 10 centímetros de longitud y 3 de ancho. Muchas veces esta vesícula, al inflamarse, porque se llena de cálculos o vaso biliar, ¿sí?, se inflama y se hace como más grande también. Y tensa, muchas veces para la cirugía la tengo que punzar, es como que se pincha, se aspira ese líquido, que es bilis, ¿para qué? Para poder tomarla, sí. ¿El barro biliar de qué se hace? De la misma bilis, todo ese, vieron que se forman porque en realidad todos estos catabolismos que se hacen, ahí sí depende mucho la alimentación que yo recibo y todo eso, de todo lo que va filtrando y todo eso, a veces se forman de la misma bilis se forman como como si fuera barro biliar, se le llama en realidad, porque es una bilis espesa, ¿sí? Se forma como una bilis espesa con cálculos, a veces no tiene cálculos, se forma como una bilis espesa y eso obstruye los conductos biliares, ¿sí? No permite el pasaje, porque la bilis es como si fuera un líquido verde, justamente es verde, ¿sí? Esa bilis es como si fuera viscosa, ¿vieron? Bueno, les voy a dar un ejemplo que nada que ver porque es líquida en realidad, pero ¿vieron ese coso que usan los chicos para jugar, que son como si fueran un moco? No sé cómo se llama. El slime. El slime. Ese coso. O sea, si bien es líquida la bilis, pero tiene esa consistencia así como si fuera viscosa, pero es líquida. Y cuando esto, cuando se hacen estos vasos biliares, se vuelve espesa y dura. Y ahí se forman los cálculos biliares, ¿sí? Porque no se puede... porque en realidad no es falla, pero se forma porque no hay una buena, digamos, ese filtrado que hace el hígado, que no es filtrado en realidad, ese metabolismo se transforman en vaso biliar. ¿Y por qué se tiene que sacar? Porque me tapa las vías biliares, y si yo me tapa la vía biliar que viene, les estoy hablando así, ¿no?, pero se obstruye la vía biliar, si me tapa la que viene desde los hígados, los conductos biliares, se llaman conductos hepáticos del hígado, eso me va a hacer una falla hepática, ¿sí? Porque ese hígado va a producir bilis y no la va a poder liberar, no la va a poder sacar, ¿sí? ¿Se entiende? Todas las enzimas que yo necesito para realizar la digestión o todo lo que es justamente la degradación de los alimentos que yo voy a ingerir, si no lo expulso, me queda como si me quedara dentro del órgano, ¿sí? Y eso me va a hacer una falla. Profe, ¿tiene ese color verde así como oscuro? Sí, tiene un color verde. Es más, hay metabolismos que se llaman
Y bueno, no nos voy a meter en eso, pero sí, es un color verde oscuro, viscoso así, o sea, si usted se lo pone en el guante, se estira así como un asco. Profe, Pero no tiene olor, no tiene nada, sí. o sea que cuando se retira por completo la vesícula, se termina conectando el hígado directamente con el duodeno. No, porque ustedes tienen el conducto hepático, ven, ustedes lo que van a ligar va a ser el cístico. Fíjense acá. Este conducto hepático común, este que dice conducto biliar común, se llama colédoco. Sí. ¿De acuerdo? Entonces el conducto hepático viene del hígado. Acá yo tengo el hígado. Y se junta con el cístico, que es propio de la vesícula. Entonces cuando yo voy a sacar la vesícula porque tiene cálculo o algo, se liga el cístico con la arteria cística. O sea, ¿Y qué directamente pasa si no tenemos? Ay, perdón. No, directamente se uniría con el del páncreas. Claro, o sea, la vía me queda intacta, fíjense. Ahí va, acá. Me queda la vía, ¿ven? Me queda la vía intacta. Yo lo que ligo es acá y saco la vesícula. Entonces, la bilis se sigue produciendo y sigue viniendo igual. ¿Y No hace para falta. qué sirve la vesícula biliar entonces? O sea, sí, para almacenar bilis, pero ¿en Después qué? también produce enzimas que ayudan a la digestión. También tiene su Ok. producción de enzimas. Entonces, si ponele, no tenemos Ayuda. vesícula Es como, biliar, no pasa como que nada. eso Es como el apéndice, que también cumple su función, pero si no está, bueno, hay órganos que reemplazan su función. ok, listo. Profe, Sirve para- una persona que tiene una patología hepática es más propensa a tener problemas en la bilis. Por ejemplo, una hepatitis. La verdad, no sé si influye en lo que son la formación de cálculo o de qué. Sí, de cálculo. Estábamos hablando de la vesícula. Bien. La verdad, no sé si porque la falla hepática puede ser por muchos motivos, ¿sí? Pero no sé si influye en la parte de lo que es la producción de bilis o no. Puede ser la falla hepática puede ser por muchas cosas, porque al tener tantas funciones metabólicas, puede ser justamente por la falla de esos metabolismos, y no por solamente la producción de bilis. ¿Sí? No, la verdad que no sé decir que sí es por eso, ¿no? No tengo que mentir. Gracias. ¿Sí? Bien. Esta vesícula biliar tiene lo que es, se le llama un cuello, ¿sí? Un cuerpo y un fondo. Que desde el cuello, fíjense que emerge o sale de ahí, se desprende el conducto cístico, ¿sí? Y aquí esta vesícula está irrigada por lo que es la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros la hepática irriga a lo que es el hígado? Bueno, de esa arteria se desprende una ramita que es la arteria cística, que irriga a la que es la vesícula biliar. Entonces, cuando yo voy a ¿Cómo, sacar... profe? Perdón, ¿puede repetir eso de nuevo? La vesícula está irrigada por la arteria cística, se llama así. Esta arteria cística es rama de la arteria hepática derecha, que lo hemos visto que es la arteria que irrigaba al hígado. Entonces, es como que yo tengo la arteria que entra al hígado y me da una ramita que se llama arteria cística, que va y me irriga lo que es la vesícula biliar. Entonces, cuando yo voy a sacar la vesícula biliar, que se llama colecistectomía, la cirugía, yo voy a ligar el conducto cístico y la arteria cística, porque la arteria cística es la que me irriga. Aparte, si yo corto la arteria y no la ligo, me va a salir sangre. Entonces, no solamente me va a salir sangre de esa vía, sino me va a venir sangre de la arteria hepática, sangre de las aortas arterias, por eso se liga. Y igual siempre que voy a seccionar un vaso o un conducto, se liga. Siempre que lo voy a seccionar, se liga. Se tiene que ligar. ¿Cómo se liga? Depende de la cirugía. Si va a ser por video o si va a ser convencional. Si va a ser por video, normalmente uso los clips metálicos. Si va a ser convencional, lo puedo hacer con ligaduras de lino, o ligaduras de seda, eso va a depender la estructura que quiera utilizar el cirujano, ¿sí? Bien, y esta parte de los conductos forma lo que eran las vías biliares, que lo habíamos visto en la clase anterior, cómo se formaba el conjunto de vías biliares, ¿sí? Acá lo tienen perfectamente bien puesto. Esto es todo lo que va hacia
lo que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que en realidad este es derecho y este es izquierdo, como formaba lo que es el conducto hepático común, que con el conducto cístico proveniente de la vesícula biliar forman el conducto colédoco, que es el que va a desembocar junto con el pancreático en la segunda porción del duodeno. ¿Se entiende? Yo les puse que solamente son imágenes figurativas para que ustedes puedan ver que quedan sin voz. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos, ¿cómo vamos de horario? Vamos bien. ¿Están bien? ¿Están hartos? Ya no me entra más información. Ambas. ¿Están en Yo la estoy mitad? como Vale y me duele la espalda ya. Están como yo, que no me cuesta hablar. Bien. Creo que nos queda páncreas y... Profe, ¿nos podemos retirar antes ya que no hemos tenido recreo? Bueno, terminamos de ver páncreas, ¿les parece? A ver qué nos queda vaso. Y este poquito. Bueno, veamos páncreas, que es cortito, páncreas y vaso, y nos vamos y mañana... No, ¿cuándo tenemos? Ah, les aviso de mañana. Le mando un mensaje, terminamos casi les digo. Veamos páncreas, que es cortito, ¿sí? Profe, ¿no quiere tomar agua primero? No de más. Estoy con la voz que no me da más. Profe, mañana no tenemos, ¿verdad? Ahora les digo, a ver que me contesta el Ale. Ahora les digo ya, que me manda un audio y no lo puedo escuchar por estar en clase. Ahí les digo qué me dice. Denme un segundo, a ver. Sí, es obligatorio. O sea, no vamos a tener clase mañana. No me acuerdo qué hora Ay, qué pena, profe. No, qué tan chocho. La idea es, les tengo que dejar una actividad, ese es el problema. Así que ya voy a ver qué. O sea, al no haberlo pensado, no sé decirles qué. Va a ser algo simple, No, capaz les van a ver un profe, video no, y ustedes lo actividad. comenten, va a ser algo re sencillo. Ay, sí. Va a ser así. Algo simple que se pueda trabajar. Que no sea pesado, que no tengan que hacer algo, ¿sí? Más que ver. Vamos a ver, todavía no lo pensé. Bien, en cuanto al páncreas, el páncreas, recuerden que era una glándula que era retroperitoneal. ¿Qué significaba que era retroperitoneal? Que está por detrás del peritoneo. Claro, exacto. Este páncreas, fíjense que mide entre 10 a 20 centímetros de largo, no es tan grande y tampoco es tan pesado, pesa 60 gramos, va a variar de paciente a paciente también, ¿no? Todas las medidas siempre son aproximadas. Para su estudio, el páncreas se divide en lo que es una cabeza, como si tuviera este páncreas, ¿sí? Una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Esa cabeza, ¿se acuerdan? Que era la que encastraba, por decirlo, en el duodeno. ¿Sí? El duodeno, que era la primera porción del intestino delgado. Ese ahí va a encastrar, por decir, encastre, no sé si está bien hecho, dicho, pero es donde va localizado ese páncreas. ¿Sí? Esa cabeza suele ser más ancha y después se va como adelgazando, ¿sí? Hacia terminar en la cola. Se le llama glándula mixta al páncreas porque es una glándula que hace producción endocrina y exócrina. Endocrina es que secreta hormonas como la insulina y el glucagón, son las principales hormonas que produce este páncreas, ¿sí? Que estas hormonas se encargan de hacer mantener ese equilibrio de azúcar en sangre, ¿sí? Vieron que los pacientes diabéticos que son insulinodependientes es porque hay una falla en los receptores de esta insulina, ¿no? El páncreas no produce esa insulina, entonces el paciente tiene que meter. ¿Para qué? Para que haya ese equilibrio en sangre, ¿no? De lo que es el azúcar en sangre. Y se le llama exócrina. Entonces, Sí. profe, perdón. Entonces como que se encarga de estabilizar la cantidad de azúcar en sangre. Bien, sí. Eso hace el páncreas, que también quien lo ayuda el hígado, ¿sí? Que también tiene, y cuando
Porque el azúcar se guarda en tiene como muchos reservorios, pero el principal órgano regulador del azúcar en sangre es el páncreas, ¿sí? A través de la hormona insulina y glucagón, sí. Cuando hablamos de azúcar, ¿es lo mismo que hablar de la glucosa? Sí. Ok. Así es, porque la glucosa es la forma de almacena como glucógeno, pero la glucosa, así se llama lo que se recepta, ¿sí? La glucosa, sangre. Así es. Y exócrino es porque este páncreas, al generar jugo pancreático, lo libera ¿a dónde? A la segunda porción del duodeno, a través del conducto de pancreático principal, o de Wirsung, que ese jugo tiene una enzima. ¿Se acuerdan que yo les decía que las que actúan y rompen ese alimento son enzimas? Entonces, acá lo único que les dice es que el páncreas produce la enzima que se llama amilasa pancreática, que va en este jugo pancreático. Endocrino porque produce enzimas o hormonas para regular internamente, y exócrino es porque libera hacia afuera ese jugo pancreático que se llama, ¿sí? Y recibe irrigación de lo que es el tronco celíaco, que es un tronco que se encuentra en la aorta abdominal, y parte de lo que es arteria mesentérica superior. ¿Por qué pongo recibe? Como que recibe de distintos lados, porque el páncreas está irrigado por muchas arterias colaterales, entonces yo les puse las principales solamente para que tengan una idea así de quién lo irriga. ¿Profe, es el que le riega? Porque justo sale el nombre abajo y no llego a leer. Le irrigan ramas del tronco celíaco. El tronco celíaco es un tronco en realidad que se desprende de la aorta abdominal, y ramas de la mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior. Así como está localizado el páncreas, el duodeno, ¿ven? Acá está la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Ven? Ahí recorre lo que es el conducto pancreático, que por ahí se libera en la segunda porción del duodeno el jugo pancreático. Miren cómo se ve el páncreas. Prácticamente es como si fuera una placita. Sí, o sea, es sumamente delicado, pequeño, y está ahí, y este es el duodeno, y este es lo que es el estómago, ¿sí? Miren, acá está el hígado. Bien, eso sería lo que es el páncreas. Y el vaso, bien, estamos ahí con el páncreas, bien. El vaso, terminamos de ver cómo están. Profe, me queda una duda. Sí. Usted dijo que las glándulas mixtas serían las endocrinas y las exocrinas del páncreas, y que las exocrinas libera el jugo, Claro. libera el jugo gástrico a la segunda porción del duodeno, ¿puede ser? Claro, porque se llama glándula al páncreas, ¿no? Es una glándula mixta. ¿Por qué es mixta? Porque tiene una función endocrina y exocrina. La exocrina, que sería exocrina, imagínense como que expulsa algo, sería este jugo pancreático, ¿sí? Con las enzimas del jugo pancreático para ayudar a la que es la digestión. ¿Se acuerdan que viene el páncreas acá a colación porque hablamos de que el sistema digestivo tiene glándulas anexas? ¿Sí? Y cuando hablamos de endocrino, es porque libera hormonas propias, o sea, se libera hormonas para el torrente sanguíneo, por eso es endocrino. Es la función que es una glándula mixta, eso se refiere. ¿Sí? No me da más. Perdón, hago mucho esfuerzo. Estoy hablando de las 8:30 de la mañana. Bien. Disculpe, yo entré un poquito más tarde a la clase. Soy Barrio Nuevo de Lourdes, ya había tomado lista cuando ingreso. Sí. Barrio Nuevo. Sí. Tengo a ver. No te tengo, bueno, capaz que no te veo, acá te veo, Barrio Nuevo. Sí, ayer pasó lo mismo. Cándida. Como que me había agregado al último porque no aparecía en la lista.
Bien, entonces ayer y hoy. Después voy a subir esa lista. Gracias a vos por aclarar. Bien, cuando hablamos del vaso, el vaso es un órgano que está situado por debajo de lo que es el diafragma, del lado izquierdo, que se encuentra por detrás de lo que es el estómago, ¿sí? Y el riñón izquierdo. Cuando les habla por encima del colon descendente, es en ese ángulo que se forma entre el transverso y el descendente, se encuentra por ahí, es un órgano que está cubierto por la parrilla costal del lado izquierdo, es un órgano impar, ¿sí? Hay uno solo. Este órgano está lleno, por decirlo, todo en su interior tiene sangre. Entonces el vaso, cuando sufre traumatismos, ¿sí? Por golpes, por accidentes, porque sea, sangra muchísimo. Porque este órgano produce linfocitos, que son los glóbulos blancos, y se encarga también de la eliminación de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos viejos, ¿sí? Porque los glóbulos rojos, no sé si alguna vez lo estudiaron, pero tienen una vida útil, un periodo de tiempo, entonces esos se van renovando constantemente. Entonces, ¿quién los filtra, por decirlo? El vaso, este vaso. Entonces, el vaso es un órgano macizo, ¿sí? Que se encarga de eso. Entonces, al estar lleno de sangre en su interior, cuando hay traumatismos y de golpes, se suele dar por ahí si hay un golpe muy fuerte o en accidentes, al estar tan vascularizado, al romperse o al dañarse, pierde mucha sangre y son cirugías que se llaman esplenectomía y que son cirugías de urgencia, ¿sí? Se hacen cirugías de urgencia del vaso para que el paciente justamente no se desangre y se muera. Por supuesto, obviamente. Entonces se llama así la cirugía esplenectomía. Profe, ¿y ese vaso se puede ir inflamando y ocupando También. más lugar en la cavidad? También, cuando puede ser por traumatismo, esplenectomía, o a veces tiene alguna patología que ese vaso se va agrandando, entonces a veces hay que sacarlo justamente por ese agrandamiento que tiene y sufre este vaso. Sí, se hacen también esplenectomías por eso. ¿Y eso causa dolor? Le pregunto porque yo tenía un perro que se murió de eso, o sea, se le agrandó el vaso y era muy viejito ya. Y bueno, el veterinario nos aconsejó no operarlo porque se iba a quedar ahí. Y yo siempre le preguntaba si iba a sufrir dolor y nos dijo que no, o sea, que eso no duele. Capaz que solamente se va agrandando, excepto que yo no creo que vaya causando dolor, a excepción que vaya como presionando sí, por decir, presionando las otras vísceras que se encuentran a su alrededor. Sí, se saca, en realidad se lo debe sacar. Pero bueno, capaz que en un animal no tienen la resistencia, vieron que a veces los perritos o los animales en sí, cuando sufren alguna patología que son parecidas a las nuestras, no se los opera porque no tienen la misma resistencia que tiene un humano y tampoco tienen los mismos medios de soporte, de sostén que tenemos nosotros, que tiene un ser humano, como por ejemplo la parte de anestesia, la parte de incorporación de los fluidos que se pierden, o la sangre y todo eso, que bueno, que por eso a veces se recomienda a los animales no operar. Me acuerdo que como que se inflamó tanto que empezó a llegar a ocupar, como que empezó a presionar el estómago, creo, y empezó a dejar de comer, digamos. Claro, sí. Capaz que no se animaron a sacárselo por el hecho de que se muera ahí. Porque es verdad, ocupa todo. Imagínense, va agrandándose, en el ser humano pasa lo mismo. Se agranda y eso puede ir presionando otras vísceras. Y que no solamente presiona vísceras, sino presiona vasos sanguíneos. Y ahí puede hacer una obstrucción del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, si yo presiono una arteria, me va a dejar de irrigar, sea lo que sea donde esté presionando. Profe. Eso es importante, sí. Ese dolor en el vaso cuando hace actividad física, ¿por qué es? Que siempre lo atribuyen a que como que estás respirando mal o una cosa así. Sí, el otro me hicieron la misma pregunta.
No sé si te duele, para mí lo que duele son los espacios que hay entre órgano y órgano. Al no respirar bien, para mí es eso. O sea, no sabría decir que sí, es por el vaso, no. Para mí es bien que nosotros tenemos, si bien tenemos los órganos fijos, pero hay espacios en el medio entre los órganos. Y para mí el no respirar bien y uno que va corriendo, para mí lo que duele también es la presión en que hay, que se ejerce entre el diafragma y toda esa parte, no sé bien si es porque te duele el vaso o justamente los espacios que hay por la no respiración. Porque fíjense que las personas que corren o que hacen deporte respiran adecuadamente y no sufren esos dolores. Para mí es eso. No sabré decirles bien si duele el vaso por X motivo. Ya me voy a fijar, voy a preguntar bien para sacarme esa duda, que me la han preguntado todos. Bien, esa es mi respuesta ante eso. Bien, este vaso, sí. Le hago una consulta, porque acá en casa a mi marido le gusta ver el boxeo por cable. Yo cuando veo, se ve que por ahí entre sí se golpean entre el hígado y el vaso. ¿Con un golpe de eso se puede llegar a reventar o causar un daño grave? Depende de la fuerza para mí, porque si bien la parrilla costal protege el vaso, pero imagínense, está bien, debe ser con un golpe extremadamente fuerte para que el vaso se lesione, porque si no, no existiría o estarían prohibidos ese tipo de golpes. No sé bien que tienen reglas, los de boxeo suelen tener reglas donde no deben pegar. No sé si alguna vez claro, porque pueden lesionar el órgano. ¿Sí? Si yo le pego con un golpe, con una fuerza que traspase eso, puede lesionar el vaso y quizás el paciente la persona empieza a sentir dolor y no se da cuenta que tiene lesionado el vaso, porque muchas veces hay accidentes que si no te hacen una tomografía o una radiografía o algo, hay veces que no se dan cuenta que tienen el vaso lesionado porque es mínima la pérdida quizás. Yo creo que el boxeo tiene justamente reglas donde no pegar por la lesión que puede ocasionar en esto, sí. Si bien la parrilla costal lo cubre, pero si yo le pego con el impacto, puedo lesionarlo, sí. Ven que cuando le pegan, uno hace ven, no sé si, bueno, yo a veces veo boxeo porque mi compañero de guardia ve, entonces es como el dolor, te pegan ahí porque es la parte débil, en realidad buscan pegarte en la parte más débil para que la persona como que se debilite y vos lo que se caga más a piña, ¿sí? Justamente por eso. Sí, por eso hay que preguntar, porque muchas veces buscan en pegar en el hígado o en la parte del vaso y claro, porque lo primero que hace uno es justamente protegerse, entonces le pegan en la cara y los noquean y todas esas cosas. Supongo que hace eso la persona, por ese motivo, el boxeo, que no lo entiendo. Yo tampoco pensaba en eso. Pero sí, lo veo los viernes. Bueno, acá lo vemos los sábados y los domingos vemos en Strike Force. Así bueno. Gracias. No, de nada. Se matan los otros. Pero bueno, en síntesis, este vaso, querido, que tenemos, tiene un ilion, que también está bueno que sepan que este vaso también tiene un ilion, ¿ven? Tiene un ilion donde ingresan y egresan. Y está compuesto por cápsulas, una cápsula que es fibrosa, que tiene dos tipos de tejido. ¿Qué diferencia tienen estos tejidos? Que en realidad es la función que cumple cada uno o lo que produce cada uno. Que se llama, sí. ¿Por donde ingresa y egresa la sangre? ¿O? Claro, lo que es la arteria esplénica, la vena esplénica, en este caso. Recuerden que el ilion es la región donde ingresa vaso sanguíneo o en el caso si tiene que salir algo, sale algún conducto o ingresa algún conducto. Eso es el ilion, en este caso el ilion del vaso, ilion esplénico. ¿Se entiende? Bien. La parte que la parte que se le denomina pulpa blanca es la parte del sistema inmunológico, que esta lo que hace es produce células linfoides, principalmente los linfocitos T, los linfocitos B, ¿sí?
Esa parte se ocupa de lo que es la pulpa blanca, y la roja está compuesta todo por lo que son los cordones celulares y senos venosos. En realidad, lo que te quiere decir que tiene una pulpa roja, que es la que se ocupa de la formación de todos esos linfocitos, porque también el vaso es parte de lo que es el sistema inmunológico, uno de los órganos que también se ocupa de eso. Y la pulpa blanca, ven, que es por donde ingresan también todos estos vasos sanguíneos, que es la vena y la arteria esplénica. Por eso, al estar tan irrigado y tener tantas células así y lóbulos, es un órgano macizo que cuando se daña sangra muchísimo, ¿sí? Y presenta una cápsula. Es solamente que ustedes cuando vean, no sé si vieron la anatomía del riñón, que si ustedes parten el riñón en la mitad, también pueden ver que tiene una cápsula que se llama corteza externa e interna. En este caso tiene una cápsula como de tejido más firme, más fuerte, ¿sí? Y si ustedes lo ven y lo cortan, al agarrar un vaso y lo cortan, quizás no se vea la diferencia así. Quizás esto lo pueden ver histológicamente. Rafa, Sí. perdón, Tizi. Sí. No me quedó claro lo de qué hace la pulpa roja. La pulpa roja es la que produce, o la que tiene, la roja. La roja es la que produce todo lo que es el tejido linfoide, que se llama, que produce los linfocitos T, los linfocitos B. Es tejido linfoide. ¿Por qué es linfoide? Porque produce ese tipo de células que sirven para nuestro anticuerpo, ¿sí? O sea, los linfocitos T y los linfocitos B son estructuras que sirven para el sistema inmunitario, para lo que son las defensas nuestras. Pero esa no es la blanca, profe. La blanca es la que tiene vasos sanguíneos. Me confundí. No, al revés, profe. Claro, al revés. Parece. Al revés, tienes razón. La pulpa blanca. Con razón, dije que. Perdón. Tienes razón. Tienes razón, Casi perdón. muero, profe. Estoy cansada. Ya es hora, pero estoy muy demasiado agotada. Sí, chicos, gracias por la acotación. Así es. ¿Está? Bien. O sea, tengo anotado, profe, que la pulpa blanca es la que se ocupa de la formación de los linfocitos. Así es. Y la pulpa roja Es la que está irrigada, así es. Está compuesta por los cordones venosos, puse. Así es, Okay. chicos, así es, perdón. Pero sí, así es. Así es. Esta sería la anatomía. Entonces, cuando yo voy a hacer la extracción de este órgano, yo localizo el ilion, ¿sí? Y se liga lo que es la vena y la arteria esplénica, y de ahí se lo libera y se lo saca, ¿sí? Y se lo saca. ¿Se acuerdan que teníamos un ligamento, que teníamos el ligamento gastroesplénico? ¿Se acuerdan? Cuando vimos allá en los epiplos. Sí. Bien, entonces yo lo libero, corto, por eso es importante saber los ligamentos, los medios de sostén, y se saca. Es una cirugía que se puede hacer programada si tiene un agrandamiento, o de urgencia si está lesionado, ¿no? Y pierde la sangre. Entonces, después vamos a ver bien la técnica y todo eso, pero es fácil, digamos, porque yo localizo el vaso, el ilion, se desprende y lo puedo liberar, ¿sí? Le puedo salvar rápido la vida al paciente, ¿sí? Porque el ligo, siempre y cuando tenga una buena visibilidad de las estructuras anatómicas también. Va a depender un montón de cosas. El paciente, cómo es su contextura física, y va a depender si tiene alguna otra lesión a sus alrededor. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo estamos de hoy? ¿Seguimos o dejamos? Bueno, les quedan 3 minutos. Vamos a dejar aquí. Ya está, Qué pesada la profe. Acá. Dice que no puede hablar. Si podía. Sí, me duele la garganta. Bueno, entonces mañana no van a tener clases porque la reunión, ustedes tienen a las 11:30, la reunión creo que es 11:20. Les voy a dejar algo para que vean. Ya voy a ver si ya entramos en videitos de hernias y cosas así. Algo fácil, ¿eh?
para que ustedes podamos ya entrar al tema de hernias, porque acá ya quedan 2 filminas más y ya terminamos y entramos a hernias, ¿sí? Así que bueno. Y nos vemos el martes, el miércoles. El miércoles tengo con ustedes. No, el miércoles. Cualquier cosa y duda saben que me escriben. Bueno, profe, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Chao, chicos, cuídense. Chao. Nos vemos. Profe, Sí, ¿quién me habla, Jessy? le decía a las 11:56, ya había tomado lista. ¿Quién me habla? Claro, Paola.